Dios les bendiga, hermanos. Pidiéndole siempre a Dios, hermanos, que la cobertura de nuestro Señor esté alrededor nuestro, que sus bendiciones se sigan derramando en nuestras vidas y que aquellas personas, aquellos hermanos que por A o B circunstancias les ha tocado que pasar momentos dolorosos por la situación en que estamos pasando, solicitarle a nuestro Señor que mande ese fortalecimiento, ese consuelo, esa paz a nuestro corazón. Sabemos, hermanos, que sí, la circunstancia está delicada, pero a Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Los invito a que oremos, cerramos nuestros ojos y digamos, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se ejerce en el cielo, Señor. Gracias por darnos siempre ese sustento diario, Señor, ese alimento espiritual, esa comida material. Así como también, Padre, pedirte perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras actitudes, por todas aquellas posiciones que en determinados momentos, Señor, nos toca que vivir por motivos de las circunstancias y que en momentos no hemos podido, Señor, barajear nuestras emociones. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por nuestra forma de ser, por nuestras debilidades, por nuestros defectos, por nuestra imperfección. Bendita gracia a Dios, son nuevas tus misericordias. Y tú no has dejado de extender tus brazos para estar recibiendo nuestras plegarias, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón, que esté visitando esos hospitales, que esté obrando conforme a tus propósitos. Señor, protege a esos médicos que están al frente de la batalla. Envía mucha sabiduría, Señor, a nuestros gobernantes para que puedan dirigir de la mejor manera la situación en la que nos encontramos. Envía, Señor, ese consuelo a cada hogar de aquellos que han perdido un ser querido. Envíes ese confortamiento que solo tú puedes dar esa paz, Señor. Y te pedimos, Padre, que sigas también derramando esa cobertura para que el enemigo vaya retrocediendo, porque no descansa, Señor. Estás siempre a la acechanza. Y aquí estamos una vez más, Señor, agradeciéndote porque nos has dado la oportunidad de poder tener un otro día más de vida, poder estar respirando, poder estar viendo, poder estar buscando tu rostro, Señor amado. Ayúdanos en la meditación de esta tarde, Señor. Seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú sabes que necesitamos escuchar, Señor amado. En el nombre de Cristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar unas dos alabanzas, hermano, para darle la honra y la gloria a quien se lo merece, ¿verdad? Así que vamos a decirle: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Así es, Señor. Grande es tu fidelidad y nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Y por ello te damos gracias, porque no has cambiado, Señor, porque sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Gracias porque solo tú puedes cambiar nuestro corazón. Solo tú puedes renovarnos espiritualmente, Señor, y que podamos nosotros ser nuevas criaturas, y podamos vestirnos con las ropas de nuestro sagrado Señor Jesucristo. Padre, lava nuestros pecados, límpianos, permítenos estar puros, santos, sin mancha y sin arruga ante tu presencia, que podamos ser olor fragante ante ti, Señor, que no haya repulsión, que no haya un contristar al Espíritu con nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder llevar esta carga, Señor amado. Ayúdame a poder también ser portadores, Señor, de consuelo para aquellos que están necesitando. Visita cada hogar, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo reprenda todo espíritu de interferencia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien ponga las palabras para la meditación de esta tarde, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Lucas,
Y vamos a dar lectura en el capítulo 16 y vamos a leer del versículo 19 al 23, hermano. Y vamos a titular el estudio de esta tarde: Empatía para los pobres, o para con los pobres. Para ello vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Amén. Gloria a Dios. La lectura de esta tarde, hermanos, más allá de que no esté nuestro Señor Jesucristo compartiendo la historia de un acontecimiento que algunos consideran que fue un hecho que realmente pasó en la vida, pero que está la otra contraparte que dice que es una historia que no es nada más ni nada menos que una parábola que nos quiere dar a conocer una verdad de lo que el hombre necesita. Pero más allá de que si es un hecho que sucedió o es una metáfora o es una parábola, lo importante, hermanos, es que podamos nosotros poder visualizar que cuando un ser humano tiene la oportunidad de que el Señor toque su corazón, que el Señor visite su vida y le da la oportunidad de aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador, esta persona pueda darse cuenta que el arrepentimiento que puede haber en su interior, en su corazón, no solamente implica, hermanos, el reconocer de que le hemos fallado, que somos pecadores, que tenemos defectos, que hay imperfección, sino que implica también, hermanos, tener una actitud de compasión para con el prójimo, para con el pobre, para el que necesita. Es ahí, hermano, donde vemos que si bien la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también la fe, también, hermano, no es solamente relacionado a los asuntos espirituales, como tiene que ver lo que es el hábito de la lectura de la Biblia, como es el hábito a la oración, como es el hecho de practicar el ayuno, sino que también tiene que ver con esas acciones que necesita tener la fe en nuestra acción. Porque también dice la palabra, hermanos, que la fe sin obra es una fe muerta. Que una fe sin acción no tiene valor. Entonces, hermano, más allá de esa historia que nos presenta nuestro Señor Jesucristo,
a través de esta lectura que hemos tenido, podemos ver, hermanos, que si bien es cierto, nos presenta un mundo en donde existe una desigualdad bien marcada, en donde hay un desequilibrio bastante notable entre lo que es la vida de un rico y la vida de un pobre. Que así como allá en los tiempos de Jesús, hermanos, estaba bien marcada esa desigualdad, en donde pocos tienen el privilegio, tienen la oportunidad de tener una vida llena de mucha opulencia. También habían muchos que vivían en una pobreza bastante extrema. Vemos aquí un contraste bien marcado, fíjese, leemos el 19 y 20 y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete, dice, con esplendidez. Y aquí nos presenta que también había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Realmente, hermanos, cuando el Señor describe a este hombre rico que vestía de púrpura y de lino, algunos eruditos consideran de que está hablando de un rey. En el catolicismo conocido como Epulón, en el Evangelio yo escuchaba a mi supervisor cuando yo comenzaba a caminar en el ministerio, ya como cristiano, yo escuchaba a mi supervisor, decía que se trataba del rey Midas, personaje que la mitología lo ponía como alguien que se emborrachaba, que se daba unos banquetes con unos derroches exagerados, y que la mitología decía que había tenido él el don de convertir todo en oro, y que fue esa la causa de su muerte. Pero lo importante aquí es, hermano, que así como existía esa desigualdad en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra sociedad podemos nosotros también notar, hermanos, que hay una gran injusticia en la repartición de los bienes económicos en nuestro país, en donde la mayor riqueza está concentrada en un pequeño grupo. Y la gran mayoría nos encontramos en situaciones de mucha escasez, económicamente hablando. Pero vamos a ver, hermano, que dependiendo de las actitudes, muchas de nuestras acciones aquí, en lo secular, tienen repercusión cuando nos toca ¿qué? Morir. Vamos a ver que esa indiferencia muchas veces es bastante injusta. Porque fíjense, hermano, de que cuando habla aquí de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, allí en ese mismo lugar había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y nos dice acá, hermano, de que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Cuando habla, hermano, de que ansiaba,
saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, notamos de que era un hombre extremadamente enfermo y aparte de pobre, enfermo, y aparte de enfermo, ignorado. Veíamos de que si bien estaba a la puerta de ese hombre rico, quiere decir de que el rico tenía la oportunidad, al nomás abrir la puerta, ver la necesidad que tenía ese hombre. Y aún, hermanos, viendo a ese hombre postrado, no tener la sensibilidad en su corazón y no reaccionar, no mover a una actitud de compadecerse, de tener piedad, de poder ver, hermanos, de que Dios lo que le estaba permitiendo tener en abundancia, el compartir con esa persona, no lo iba a hacer menos rico. Estamos, hermano, viendo a un hombre que padecía de una indolencia. Y para mí, indolencia espiritual, hermano. Porque cuando hablamos de indolencia, hermanos, la Real Academia describe que se refiere a personas insensibles, faltos de amor, faltos de generosidad, personas perezosas que no lo motiva nada a su alrededor, una indiferencia, una apatía a lo que se esté dando alrededor de su vida. Y esto, hermanos, me llama la atención a mí porque me preocupa que en la circunstancia en que nos encontramos nosotros, hermanos, hoy en día, en una cuarentena que nos sugieren que nos mantengamos en nuestro hogar, que no salgamos, que no seamos portadores de riesgo, podamos nosotros caer en esa indolencia espiritual. Como escuchaba yo de mi pastor general, que algunos cristianos han tomado esto como una vacación. Se han olvidado de esa alimentación espiritual que necesitamos nosotros los cristianos. Y se han tomado vacaciones. A mí, hermanos, realmente me conmovía de que así como este hombre rico no le generaba verle la situación en la que se encontraba Lázaro, no era movido a compadecerse, no era movido a compartir, no era movido a ser dadivoso. Nosotros caigamos también en esa actitud con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Porque si bien, hermano, en el versículo 22 y 23 nos invita a que pensemos que el destino eterno que tenemos nosotros va a estar determinado por el bien que hayamos hecho a los demás.
es importante abrir los ojos en qué actitud nosotros nos encontramos hoy en día, hermano. Dice el 22, mire, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Es importante notar, hermanos, que en este versículo 22 nos describe que ambos murieron, pero que ese mendigo que estaba postrado ahí en la puerta, ansiando saciarse de las migajas que caía del rico, ese mendigo ignorado, ese mendigo invisible para las personas que llegaban a esos banquetes, invisible para el rey mismo, para ese hombre rico que realizaba ese banquete, dice, con esplendidez. Era invisible y no tenía importancia para él. Para Dios, hermanos, sí era un hombre valioso. Tanto así, hermano, que cuando nos describe ahí, que dice que cuando murió el mendigo, llegaron los ángeles a llevarlo al seno de Abraham. Y cuando murió el rico, solo dice, fue sepultado. Sin importancia. Aparte, hermanos, nos hace ver que para Dios, sí, el mendigo era algo valioso porque incluso menciona su nombre. Era tan valioso para nuestro Dios que se recordaba con, con las letras de su nombre, de esa persona y de ese hombre rico que para la sociedad era un gran personaje, con una posición privilegiada. Para él no tiene memoria ni de su nombre. Pero lo que sí, hermanos, me llama a mí la atención es que podríamos decir nosotros de que este rico, hermanos, no sabía quién era Lázaro. Pero notamos, hermanos, que allá, cuando comenzamos a leer en el 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el 24 nos dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Notemos, hermano, de que el rico aquí sabía quién era Lázaro, se recordó, le pidió al padre Abraham que le permitiera que mojase la punta de su dedo para que lo refrescase. Le pidió que tuviera misericordia. Pero, como bien, hermanos, encontramos de que las acciones de que ese hombre rico tuvo cuando él estaba vivo, repercutieron cuando él murió y se da cuenta de que sí tiene repercusiones allá, en ese destino eterno, el cual no le dio importancia, hermano. Nos deja a nosotros
que podamos aprender de lo que este hombre rico falló. Porque fíjense de que acá nos está hablando de un suceso secular. Pero si nosotros, hermanos, comenzamos a llevar esto al mundo espiritual, que es el punto de vista que a nosotros nos interesa, porque de ahí depende nuestra eternidad, de ahí depende cuál es nuestro destino en la eternidad. Podemos nosotros, hermanos, notar de que cuando esta historia comienza hablando de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, cuando habla de personas que eran vestidos de púrpura y lino fino, las escrituras se refieren al ámbito espiritual a aquellas personas que están dedicadas a lo sagrado. El contexto en que nuestro Señor Jesucristo está hablando esta historia es que se encuentra ahí el pueblo judío y se encuentran ahí los fariseos, los sacerdotes, los encargados, los maestros de la ley, a quienes se les había dado el privilegio de tener ese tesoro que los hacía ricos a ellos espiritualmente. Por eso dice acá, hermanos, que cada día banquete con esplendidez. Porque ellos tenían, hermanos, el privilegio de tener las escrituras y podían deleitarse, podían tener ese banquete con una esplendidez que muy pocos los tenían en aquella época, porque el tener un rollo de las escrituras no era accesible, hermanos, para todo mundo. Entonces, se está refiriendo aquí, hermano, a esas personas que tenían ese privilegio de tener unas acciones sagradas, que tenían la oportunidad de alimentarse de las escrituras, de tener la oportunidad de ser interlocutores de Dios. Y nos habla, hermano, de un hombre mendigo, pero que dice estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Cuando habla aquí, hermano, de que estaba Lázaro, mendigo, un pobre, y nos habla de que estaba lleno de llagas, para el pueblo judío hablar de alguien que era lleno de llagas era hablar de alguien que era impuro. Pero que era hijo, era un judío, era del pueblo de Dios. Trayéndolo a nuestro tiempo, hermanos, son aquellos hermanos que, habiendo tenido la oportunidad de estar en los caminos de Dios, posiblemente se han descuidado espiritualmente y se han debilitado espiritualmente y hayan cometido alguna falta y se estén considerando impuros, pero que están ellos ansiosos, con ansias de ser aceptados, de ser alimentados de la palabra, y que aquellos que tienen el privilegio de tener esas actividades espirituales y poderlas compartir,
no las compartan con esa persona sedienta, con esa persona hambrienta. Personas que están esperando una palabra de consuelo, que están esperando palabras de aliento, que están esperando ser tocados por el Señor. Si cuando la Escritura, hermanos, dice de que nuevas son sus misericordias cada día, y que cuando el apóstol le preguntó que cuánto tenía que perdonar uno al prójimo, si 7 veces, nuestro Señor le dijo 70 veces 7. Si cuando en Primera de Juan nos dice de que nos dice todas esas cosas, hijitos míos, les digo estas cosas para que no pequéis, pero que si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para que con el Padre, que es nuestro Jesucristo, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que Él está siempre atento a perdonarnos, a interceder por cada uno de nosotros. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está a la disposición, y muchas veces nosotros, en vez de ser ese puente de confianza para que se acerque, nosotros le negamos ese alimento, le negamos esa oportunidad. Por eso decía el apóstol Pablo de que si alguno cree estar firme, que se mantenga hasta el final, porque no vaya a ser que caigamos en lo que nosotros estamos muchas veces criticando. Fíjense, hermano, de que dice ahí de que aún los perros venían y le lamían las chagas. El pueblo de Israel llamaba perros a los que ellos consideraban que eran impuros, que no merecían tener la oportunidad de tener acceso a lo sagrado. Para ellos los perros eran los incircuncisos, los que hoy llamamos paganos, lo que somos nosotros para Israel, mundanos, que no somos del pueblo, de los que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero dice acá, hermano, de que el rico ignoraba, el rico le negaba, pero los perros venían a él y lamían sus llagas. Algunos estudiosos tienen de que el amigo de la llaga daba, por decir así, consuelo, restauraba algunas llagas a través de la lamida del perro. Pero muchas veces, hermano, así pasa en nuestro pueblo. Me recuerdo en cierta oportunidad, hermanos, que mi supervisor me daba el privilegio de ir a pintar una casita. Llevaba a un amigo para que le reparara, creo que un inodoro, algo de plomería. Entonces, cuando yo lo vi a él, lo saludé, me alegré y le preguntaba yo a mi supervisor, porque él, cuando yo inicié, él había tenido la oportunidad también de estar perseverando en la obra. Y al verlo me recordé y le dije a mi supervisor de que si él estaba yendo a otra iglesia, y él me dijo que no, que se había retirado. Entonces, notó que como que yo me
puse, como dice ahí en los camiones, guarda su distancia, va. Entonces no te relaciones mucho con esta persona porque no es hermano. Y entonces, y mi supervisor notó mi reacción. Y me dijo, pero fíjate, me dijo, de que a veces estas personas así tienen mejor actitud que alguien que dice ser cristiano. Da más confianza que alguien que dice ser cristiano, que tiene actitudes de servicio, actitudes dadivosas, que los que se dicen ser cristianos. Y es que en realidad, hermanos, fíjense de que hay personas de allá afuera que tienen acciones que desearía un cristiano tener, que atienden a las necesidades, que muchas veces uno mejor voltea el rostro para otro lado. Pero son unos pocos. Bendita gracia a Dios. El grupo donde Dios me ha puesto, siempre está ese espíritu de servicio, siempre está ese espíritu de solidaridad. Nada menos, ayer me tocó que pasara una situación, me hablaba mi esposa que tenía infección en la vía urinaria, que estaba con escalofríos, que sentía mal, no había dormido. Había ella mandado a traer unas inyecciones que se las había recomendado el doctor, pero resulta que lo han descontinuado. Me pidió que averiguara qué podía tomar o qué podía comprar en sustituto de eso. Me recordé yo de un hermano que trabaja en una droguería y lo fui a visitar, a tal grado de que él me decía, fíjate que precisamente yo adolezco de eso y tengo estas medicinas, te las voy a regalar. Mi intención era pedirle que me diera un sustituto, un equivalente a la inyección que pedía mi esposa. Pero Dios en su bondad me daba la medicina. Venía yo y solo decía, vaya, mi esposa está allá en Comasagua y no hay transporte, no tengo medios. Andaba un tanto limitado económicamente, algo raro, pues, ¿verdad? Pero, y pensé en mi supervisor. Y para ser honesto, yo sé el gran corazón que tiene mi supervisor, la disposición que él tiene, tanto así que hasta da pena solicitarle alguna ayuda, porque él deja lo que está haciendo por servirle a los hermanos, más por la necesidad, topé y le decía, fíjate que se encuentra esta situación aquí en mi hogar, necesito ir allá, ¿tendrás algún vehículo disponible para poder ir allá? Y él me decía, ahorita llego, nos vamos. Y les fuimos a dejar el medicamento a mi esposa, le cayeron bastante bien, gracias a mi Señor. En el camino, él vio unas señoras que estaban vendiendo ahí aguacate, limoncito, arrayán, fruta. Entonces, cuando él las vio, me dijo, al regreso voy a pasar comprando. Y yo le hacía el comentario a él, fíjense, vaya, el salvadoreño se rebusca. Cualquier cosita, él hace, pero no se muere de hambre. Cuando íbamos de regreso, el pastor le compró, yo solo observando y meditando. Va, aquí vamos dos, entre comillas, cristianos. Va.
Digo entre comillas por mí, hermano, no por mi supervisor. Porque yo me ponía a pensar cuando yo leía esto, hermano, de que el que hacía el papel del rico era yo. Yo vi a las vendedoras y hice el comentario. El salvadoreño es cachimbón. El salvadoreño se rebusca. El salvadoreño hace cualquier cosa, pero no se muere de hambre. Pero no compré. Solo vi y comenté. Vino mi supervisor, me escuchó, vio, pero no solo escuchó lo que le dije, sino que dijo, es cierto, el salvadoreño se rebusca. Y esa acción de rebuscarse amerita a que yo pueda compartir con ellas o ellos. Esto me lleva, hermanos, a que nos pongamos a pensar, porque hay una gran diferencia en la vida de mi supervisor y mi vida. Dice en Lucas 6, hermano, 38, dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros, hermanos, de buenas intenciones, dicen allá afuera un dicho, está empedrada el camino al infierno. No bastan las buenas intenciones, no bastan las palabras. Tiene que haber acción. El que da, recibe. Es mejor dar que recibir. Y imagínense de que ya en 2 Corintios, hermano, en el 9, capítulo 9, del 8 en adelante dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, acá en Lucas 6:38 nos dice de que hay que dar para recibir. Y aquí en 2 Corintios el Señor nos está invitando y nos está diciendo de que Él bendice para que nosotros podamos también llevar esa bendición a los demás. No basta, hermanos, con la intención, con decir, sino que es necesariamente accionar como el ejemplo que me dio mi supervisor el día de ayer, que le agradezco mucho. El escuchar a mi pastor, de que hemos sido llamados, hermanos, para compartir la palabra, para atender las necesidades de nuestro prójimo, que no estamos en tiempo de vacación, estamos en tiempo de reflexión, estamos en tiempo de poder accionar, cuando veamos alguna necesidad, poder actuar. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta historia que compartió Él.
Porque si bien es cierto, no nos salvamos por obras, hermanos, pero son las obras las que dan testimonio de nuestro nuevo nacimiento. Es como el Wi-Fi, hermano. El Wi-Fi tiene su área de cobertura. Si yo estoy dentro del área de cobertura, puedo yo beneficiarme de esa señal y hasta puedo compartir a los que están dentro de esa cobertura, de esa señal. Pero si yo me alejo de esa cobertura, ya no recibo la señal. Y dice la escritura, hermanos, de que el que ha nacido de nuevo, ha nacido porque el Espíritu Santo ha comenzado a morar en nuestro corazón y nos está dando el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo nos dice de que Él es compasivo. Tenemos el ejemplo cuando iba y se encontró con una viuda que había perdido a su único hijo y fue movido a compasión. Se estremeció al ver el dolor de esa mujer y resucitó a su hijo porque sabía que era lo único que tenía. Nos dio el ejemplo, hermano, del buen samaritano, en donde nos hacía mención de que pasó un sacerdote, pasó un fariseo y pasó un samaritano, y el único que se fue movido a compasión, a atender, a vendar, a cargarlo, a ponerlo en su caballo y llevarlo a una morada, a un mesón, y decirle al mesonero que todo lo que él consumiera, lo que él necesitara, iba a su cuenta. Nos dice que el espíritu de él está siempre atento, hermanos, a atender al necesitado como aquel enano Zaqueo, recaudador, que vio a nuestro Señor Jesucristo la necesidad que tenía. Sabía que ese hombre, al subirse a ese árbol para verlo pasar, estaba ya en condiciones de poder ser aceptado en ese corazón y ser cambiado. Si muchos que vamos caminando en esta vida solo para abajo, no vemos para arriba, como nuestro Señor. Tomemos ese ejemplo. Peligramos nosotros, hermanos, caer en esa indolencia espiritual y ser apático a la necesidad de nuestros prójimos. Por eso, esta noche, esta tarde, yo me hacía esas preguntas dentro de mí, hermano. Me preguntaba cómo yo respondo a las necesidades de los demás, a las necesidades de mi hermano. Intento yo realmente aliviar las cargas del necesitado conforme a la capacidad mía, porque cada quien actúa a la capacidad que tiene en el momento. Nos puso Dios, nuestro Señor, el ejemplo de la viuda que daba 2 dracmas y de aquel rico que echaba un rollo de billete y que él decía que había dado más esa viuda pobre porque había dado lo que tenía, porque no es la cantidad lo que ves, sino es con la disposición que lo hacemos, hermano. Y eso me hace pensar, hermano, ¿respondo yo al llamado, a la necesidad de los demás o dejo que otro lo haga?
Me inspira Jesús, hermanos, a ayudar a alguien. O soy duro, soy frío, soy indolente. Son situaciones, hermanos, que Dios me permitió el día de ayer poder meditar. Agradezco a Dios por ponerme un gran pastor como nuestro pastor general, nuestro pastor de distrito, nuestro pastor Roberto Martínez, a quien sé que es un gran ejemplo a seguir. Mi supervisor, que tiene un gran corazón, que me puedo dar por satisfecho y darle gracias a Dios por ponerme personas dentro de esa zona, dentro de ese grupo, que siempre están dispuestos a tender la mano, hermano. Doy gracias porque sé que esto me va a ayudar. Y los invito, hermanos, a despertar, a cambiar de actitud, si es que nos hemos nosotros caído en esa indolencia, en esa indiferencia, y no hemos ejercido esa empatía con el necesitado. Así que recordemos, hermanos, nuestras acciones aquí sí repercuten en nuestro destino eterno. Si no tuvimos compasión con nuestro semejante, no vamos a nosotros a tener compasión en el tribunal de nuestro Señor. Por eso dice el Padre nuestro, perdónanos como nosotros necesitamos perdonar a nuestros deudores. Por ahí comencemos, hermanos, vamos a orar, digamos, Padre y buen Dios, doy gracias, Señor, por hacernos ver la necesidad en nuestras vidas, lo importante que es ir de el dicho al hecho, que no basta la intención, sino que se necesita la acción. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de servicio. Ayúdanos, Señor, a tener esa empatía ante las necesidades de los demás. No ver el defecto, no ver si alguien acciona o no acciona, sino ver, Dios, mi necesidad de cómo yo respondo, de que cómo yo acciono, en qué disposición estoy, Señor. Tú dices tu palabra de que tú das para que nosotros demos, que tú bendices para que nosotros podamos dar esa bendición también. Y aquí estamos, Señor. Si en determinado momento hemos visto el dolor, hemos visto la necesidad y no hemos actuado, perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos portadores de buenas nuevas. Somos portadores, Señor, de la acción de gracia que tú nos has dado. Así que en esta tarde, Padre, te pedimos perdón por nuestra indiferencia, por nuestra displicencia, Señor. Pero te pedimos, Señor, que seas tú dándonos esa fortaleza, dándonos esa fuerza, dándonos ese coraje de poder vencer nuestros temores, Señor. Muchas veces por el temor a contagiarnos no hemos querido salir de casa, Señor. Y viendo la necesidad, Señor. Pero seas tú dándonos esa fortaleza, esa valentía. Dice tu palabra, mira que te mando a que te esfuerces y sé valiente. Porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde tú vayas, Señor.
Y aquí estamos, Padre, atendiendo tu palabra, atendiendo tu llamado. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos porque nos has tenido con bien, porque nos has sustentado hasta el día de ahora, porque nos has tenido en el hueco de tu mano, Señor. Porque has sido tú, Padre amado, el que nos da ese consuelo. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.